Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del sitio en que nos estemos viendo o hablando. Hoy voy a seguir con un capítulo más de mi historia en el Colegio de las Monjas, de las aventuras que recuerdo. Y hoy le toca el Domon. Y todo es porque el otro día paseando con el perrito me puse a hablar con una chica que también pasea a su perrita y hablamos de cuando íbamos al colegio y tal, y dice ella, ¿tú te acuerdas del Domón? Digo, ostras, sí, sí que me acuerdo del Domón. Y del Domón también me acuerdo de la excursión que hacíamos al Tibidabo. Vale, la del Tibidabo ya la he programado. Y ahora quiero programar pues esta del Domón y hablaros de este tema del Domón. Se titula Domun con una hucha y mucha vergüenza. Voy a ir leyendo porque tengo unos cuantos apuntes. Y entonces pues quiero contar esto, cosas que vivíamos allí y que en aquel momento era lo más normal del mundo y que ahora yo, desde luego, hace mucho tiempo que no hablo con nadie, sí, que vaya a un colegio de monjas y hagan cosas de estas. No sé, yo me atrevería a decir que esto que se hacía en los años 60 quizás eran las raíces de donde salió tipo ONGs, no sé si entonces ya habían ONGs. Nunca me he planteado la pregunta hasta ahora que he escrito este guión hablando del Domún. Bueno, pues como os cuento, cada año llegaba el día del Domún y nos daban una hucha. Normalmente era hecha de una cartulina recia, y la podíamos llevar colgada del cuello o la podíamos llevar en la mano. Y había como unas fotos, naturalmente en blanco y negro, de niños africanos. Niños africanos. Nosotros nunca habíamos visto una persona de color. Y nos hablaban, y había una frase que ponía ayuda a los misioneros. Los misioneros. ¿A qué nos sonaban los misioneros? No sabíamos tampoco lo que eran los misioneros, ¿sí? Que nos decían que eran unos hombres religiosos que iban a colonizar el mundo con la religión católica y tal y cual, pero nosotros no entendíamos nada, sabíamos de qué iba. Bueno, lo que sí entendíamos es que teníamos que ir por la calle, por el barrio, por casa de los vecinos, por casa de la familia, recolectando lo que buenamente nos quisieran dar. Normalmente nos daban monedas. Si alguien nos daba un billete, bueno, ese era un triunfo. Porque claro, normalmente era una peseta, 5 pesetas, un billete, ¿eh? No pesaban, pero hacían suma, ¿eh? Sumaban. Normalmente la gente nos daba calderilla, porque entonces también había calderilla como ahora. También había los de céntimos, los 50 céntimos, los 25 céntimos, el famoso real. Bueno, y lo que pasa es que como era el mismo barrio, casi todas íbamos a parar a las mismas casas. La gente estaba de nosotras y de las monjas y de cuando no era una cosa era otra, siempre estábamos recogiendo dinero y pidiendo dinero. Ahora me río, pero yo lo pasaba fatal. Me daba la vergüenza y me sigue dando la vergüenza. Yo soy muy vergonzosa. Con los años he perdido un poco la vergüenza, pero de enseguida colorada, enseguida escondiéndome detrás de alguien. Lo mío era trágico, ¿eh? De jugado de guardia, ¿eh? La vergüenza que tenía. Además no entendía por qué tenía que ir pidiendo dinero con una hucha en la mano. Coño, misioneros ni nada, yo no entendía nada de nada. Claro, nos enseñaban fotos en blanco y negro de unos niños muy pobres, muy pobres, muy pobres, todos con la barriga hinchada, muy flacos, y con la barriga hinchada. Nos daba mucha pena, pero nos hablaban de lugares que nosotras no sabíamos colocar ni en el mapa ni en la bola del mundo terráqueo. No sabíamos de qué país, si nos hablaba África, que era África, y si hablaban de alguna parte de África, aún menos. Ahora más o menos, como alternamos con gente africana, pues sabemos que Kenia y que Ghana y que Senegal, pero entonces, madre de Dios, madre del amor hermoso. Yo no había visto nunca a nadie de color, ¿eh? A nadie. Yo, la primera vez que vi a una persona de color, tenía 15 años. Ya había ido a Francia, a Lyon, con mis abuelos,
acompañar a mis abuelos y yo hablaba un poquito de francés, que es lo que estudiábamos entonces. Y en Lyon, en un parque, había una pareja, por cierto, lo típico, el negro y ella blanca, blanca y rubia, me acuerdo, casi podría describir las caras porque aún lo recuerdo. Y me impactó tanto que yo creo que me tumbé que me caía hasta de espaldas. No había visto una persona negra en mi vida. Los Reyes Magos, pero yo tenía 7 años con los Reyes Magos. Eran personas pintadas, no, casi que reconocía al Rey Negro quién era, ¿no? Una persona física de verdad, con los rasgos realmente de africano, fue en Lyon y tampoco me pude parar a mirármelo detenidamente, porque íbamos andando, no me podía quedar parada mirándomelo. O sea que a los 15 años, aquellos niños nos daban pena. También nos llamaban la atención como admiración de ver que había niños viviendo tan pobremente, cuando nosotras más o menos estábamos, por decir algo, bien aposentadas en nuestro colegio, nuestro uniforme, nuestra ropa de cada día, nuestra ropa de fiestas, y ver a aquellos niños de aquella manera nos causaba como un miedo. Lo desconocido, ¿no? Aún tenemos miedo ahora cuando vemos algo desconocido, como nos causa miedo, como nos causa temor, porque no sabemos de qué va, nos ponemos a la defensiva. Luego, claro, siempre lo ves con la perspectiva de 50 años, ¿no? De más de 50 años. En el colegio, las monjas estaban pendientes de a ver quién había recaudado más, quién llevaba la hucha más llena, o quién tenía más billetes, o a ver qué dinero habíamos sacado, porque eso supongo que todo es como una pirámide, ¿no? Nosotros estábamos en la base, ellas eran el siguiente escalón, ellas tenían que rendir sus cuentas también ante el obispo o ante quien fuera, y claro, a ver, supongo que había una competencia en todo esto, lo imagino ahora, Lo imagino ahora, lo pienso ahora. Entonces no tenía ni idea de las cosas. No era obligatorio que lo hiciéramos, pero lo parecía, ¿no? Que era obligatorio. Algunas niñas llevaban la hucha llena, siempre habían las que los padres tenían algún comercio y podían ser un poco más espléndidos, y las normales, las que podíamos llevar, pero tampoco no llevábamos ninguna exageración. Y la verdad es que, igual que me impactaban las imágenes de los niños negros, también me impactaba tener que dar la hucha, porque a ver si a la monja le causaba buena impresión lo que había dentro de la hucha o no. Ay, Señor. Éramos niñas con muy buena voluntad, con ganas de hacer las cosas, manipuladas por la idea de un mundo muy limitado. Pero en medio de todo esto también aprendimos a mirar un poco más allá y a conocer que había otras cosas que no eran las de las 4 calles donde nosotros nos movíamos, la ciudad donde nosotros nos movíamos. Había otro mundo ahí fuera donde había gente negra y había niños y pobres. Yo los marroquíes los tenía más integrados. Conocía, no sabía que eran marroquíes ni nada, pero sí era el típico hombre con unas bolsas, y dentro de las bolsas pues llevaba ropa, llevaba mecheros, encendedores, llevaba pilas, y llevaba cosas como de capricho, por decir algo, relojes, y la gente les compraba, ¿no? Yo sé de mi padre que había comprado alguna cosita, incluso algún juguete me habían comprado a mí. Y entonces como que los tenía más integrado, tampoco no los había visto nunca con chelada, los veía vestidos normales, ¿no? Y los tenía como más integrados, pero chinos no, tampoco no había visto nunca ninguno. Los africanos hasta los 15 años, y aún después de verlo en Lyon, aún tarde tiempo en ver en España, al menos en mi ciudad, gente africana. Ya digo, los marroquíes siempre han estado más o menos integrados dentro de mi vida, pero los africanos no. Los gitanos también, además con la fama de ladrones que tenían. También vendían ropa,
Yo soy de una gitana que iba a casa de mis padres y llevaba como unos faros grandes de ropa y dentro llevaba sábanas, llevaba toallas, mantelerías. Y sé que mi madre también le había comprado alguna cosa. Y alguna cosa estaba bien, no salían mal después de lavarlas. Y con el tema de lavadoras que había entonces, la ropa era resistente, era buena. Y bueno, los chinos, yo la primera vez que he hablado con personas chinas, hace como 17 o 18 años, que yo trabajaba de dependiente en una tienda y entraba una mujer china que tenía unos 50 años entonces ella, y yo también tenía 50 y tantos, y ella hablaba español y era profesora de chino en Barcelona para la gente que tenían ya hijos aquí, y era profesora de chino. Y a raíz de esta conocí a otra familia que montaron un bazar en la misma calle que yo trabajaba. Y con esta familia pues hice muy buena amistad. Mira si es buena la amistad que hice, que ahora mismo, desde hace 2 años, soy canguro de sus hijos, o sea, de sus nietos. Los abuelos, los hijos que ya han sido padres, y yo hago de canguro de uno de los hijos del hijo mayor. Y a mí me llaman la yaya catalana. Yo soy como su yaya, porque sus yayas están en China. Y entonces, pues yo soy yaya catalana, y en el colegio y en los sitios donde hacen actividades y tales, pues me conocen como la yaya catalana. Bueno, me hace mucha ilusión explicaros estas historias. Os doy las gracias por acompañarme. Me siento como si estuviera con un grupo de amigas y pudiera contar mis cosas sin que nadie me interrumpa. Soy la reina del gallinero porque solo hablo yo. Y bueno, si os gusta el tema, si me queréis seguir acompañando o queréis que yo os siga acompañando a vosotras, por favor, ya lo sabéis, ¿verdad? Comentad conmigo si habéis vivido alguna experiencia parecida. Dejadme un like, dedito arriba. Dejadme suscribíos. La verdad, me hacéis un favor porque me ayuda, ya no en el tema económico, que esto lo tengo muy difícil, pero sí en que YouTube sepa dónde posicionarme. YouTube no me pondrá en un grupo de chavales jóvenes, no me pondrá en un grupo de madres con bebés. O sea, YouTube me clasificará pues dentro de una edad parecida a la mía. Os doy muchísimas gracias. Hasta pronto.